Buenas tardes a todos. Divino lunes. Espero que hayan pasado un fin de semana hermoso, feliz, lleno de luz en la divina voluntad. Recibiendo a Jesús de Eucaristía, los que no pueden ir todos los días a misa, recibiéndolo y haciéndose uno con Él. Recibiendo a María también, porque la recibimos a ella junto con Jesús. Y nos dan su vida para que podamos repetir la vida de ellos en nosotros. Así que bendito sea Dios por estos conocimientos que nos ha dado, ¿verdad? Y que podemos hacerlo vida a cada paso que vamos. Pues hoy vamos a continuar con la sesión de María Corredentora. Vamos a escuchar un video del doctor, el 198, y les había dicho que hay dos lecturas que son, diría yo, las lecturas más importantes, si pudiéramos decir importante, porque todo es importante, pero la que más el doctor destaca y comenta, que es la 1515 y la 1458, y esa, si no tenemos muchos comentarios, pues esas son las que vamos entonces a rumiar, para que según pues vayamos recibiendo, ¿verdad? Esa comunicación divina, pues la podamos comentar entre todos. También hay una canción que ya pronto voy a compartir con ustedes. Madre mía, dulce María, Reina y Madre Celestial, en tu regazo quiero estar, guía mi alma tu Jesús, toda bella, pura y santa, es mi madre sin igual, reina de este reino divino, donde reina el amor, madre y reina corredentora, Virgen María en mi corazón, qué hermosa madre nos dio de Jesús. Ven a vivir en mi interior, sobre tus rodillas maternas quiero siempre permanecer. Enséñame, madre querida, te confío mi ser, toda bella, pura y santa, es mi madre sin igual, reina de este reino divino, donde reina el amor, madre y reina corredentora, Virgen María en mi corazón, qué hermosa madre nos dio Jesús. Ven a vivir en mi interior. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carrega Hola, buenas noches. y su servidora Alejandra López. Bien, continuamos con lecturas para complementar del programa del lunes pasado. Nos quedó muy interesante. Sí, o sea, bueno, ya vimos que todo lo que Jesús nos habla sobre María y donde la define prácticamente como corredentora, perdón. Por lo tanto, bueno, ya tenemos esta idea clarificada, María, el papel de María. Y ahora, simplemente como para redondear un poco,
tenemos la necesidad de conocer cuál era el plan de Dios. Tenemos la necesidad de conocer cuál fue el desarrollo de esta idea y todos los escollos que ha habido durante todo el tiempo, durante toda la existencia del ser humano ya en la Tierra, para lograrlo y poder entender por qué tanto Jesús como María son redentor y corredentora. ¿Qué es lo que tuvieron que pasar? ¿Por qué lo tuvieron que sufrir? Y sobre todo el final, que bueno, ya lo conocimos en el programa anterior, pero esta es la parte complementaria. No quisimos ponerla al principio para no dar una idea diferente en cuanto al tema, sobre todo con el título que le pusimos, ¿no? María Redentora. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en la mente es esto. Dios, la divinidad, tenía en su mente esa creación de un ser exactamente igual a él, a ella, para que pudiera en un momento dado empezar a tener una relación de amor al tú por tú con esta criatura. Todo el plan se lleva a cabo en una sola obra. Dios quería una sola obra, no quería más. O sea, no tenía por qué recurrir a obras subsecuentes o en cierto grado de seguimiento como para lograr su finalidad. Su finalidad era el reino, ¿sí? Entonces el reino de la divina voluntad, el reino de Dios en la tierra, era su finalidad y él creó al primer hombre, que es Adán, lo creó total y absolutamente igual que él. Lo dotó con todo. Lo dotó con vida humana, vida divina, vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina. O sea, lo creó a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. O sea, de él mismo, de su misma humanidad. Por lo tanto, no había necesidad de redención, no había necesidad de santificación, porque en ese momento Adán estaba en el punto más alto de santidad que se puede imaginar. Así que todo era completo en la obra de la creación. Esto lo vamos a ir viendo más o menos en las lecturas que vamos a hacer. ¿Qué pasó? Bueno, ya lo sabemos, el hombre falla, el hombre se sale de esto, ahora tiene que haber todo un plan emergente, que es el plan primero de la redención, sacar al hombre de ese, ¿cómo decirlo?, pozo al que se fue, ese abismo al que se fue, donde perdió prácticamente todo lo que lo podría llegar a ser semejante a Dios y todo lo que le podría dar la posibilidad de convivir con Dios en el cielo. Y después la restitución, o sea, luego de la salvación, la restitución del reino. Así que bueno, vamos a empezar. Prácticamente empezamos con una lectura del libro 14, donde Jesús le habla de la misión de Luisa. ¿Y por qué empezamos por la misión de Luisa? Porque aunque es la tercera misión de Dios, la primera la creación, la segunda la redención, la tercera esta, santificación, ya divinización del hombre, pero es la meta, o sea, es el regreso al punto original del ser humano. A ver si nos... Sí, es la lectura 14-16 de marzo 24, 1922. Dice Jesús: por eso te repito que tu misión es grande. La misión más alta, más noble, sublime y divina, no podría escogerte. No hay cosa que no concentraré en ti, aún la multiplicación de mi vida. Haré nuevos prodigios de gracia, jamás hechos hasta ahora. Por eso te pido, sé atenta, séme fiel, haz que mi voluntad tenga vida siempre en ti, y yo en mi mismo querer, en ti, encontraré toda completada la obra de la creación, con mis plenos derechos y todo lo que quiero. O sea,
en ella, si es fiel, si ella continúa hasta el final con el plan de Dios, Dios encontrará completada la obra de la creación, que esta era la finalidad, ¿no? Esto era lo que Adán debería de haber hecho y no hizo, y en donde se le va a restituir a la divinidad todos los derechos que le corresponden por ser quien es, por ser el creador, por ser el padre, ser el Dios de toda la familia humana. Vamos con otra lectura. Volumen 14, lectura 59, septiembre 11, 1922. Dice Jesús: ahora el cumplimiento de la obra de la creación era que el hombre cumpliera en todo nuestra voluntad. Ella debía ser la vida, el alimento, la corona de la criatura, y como esto no se realiza todavía, la obra de la creación no está cumplida aún, y ni yo puedo reposar en ella ni ella en mí. Me da siempre qué hacer, y yo anhelo este cumplimiento y reposo. Por eso amo y quiero tanto que se conozca el modo de vivir en mi querer. Jamás podré decir que la obra de la creación y de la redención están cumplidas si no tengo todos los actos de la criatura que como lecho se extiendan en mi querer para darme reposo. Ujú. Y más adelante dice: por eso no hay cosa que haya hecho que no tuviera por primera finalidad que el hombre tomara posesión de mi querer y yo del suyo. En la creación fue esta mi finalidad primaria. En la redención, lo mismo. Los sacramentos instituidos, las tantas gracias hechas a mis santos, han sido semillas, medios para hacer llegar a esta posesión de mi querer. Creo que es muy clara la postura de Jesús, ¿no? O sea, en la creación estaba todo. Nada más que se malogró por el hombre, pero ahora todo lo que Dios hace y lo que ha hecho hasta ahora ha sido con la finalidad de recobrar esa finalidad, la finalidad que Dios puso en Adán, que es exactamente la obra de la creación, ¿no? Ahora, no hay cosa que Dios haya hecho, dice, que no tuviera por primera finalidad que el hombre tomara posesión de mi querer y yo del suyo. Por lo tanto, la finalidad de la salvación es secundaria, aunque tiene que ser en primer lugar la salvación porque necesitaba el hombre regresar al estado de gracia para después poder llegar a tener esta unión con el querer divino. No podría haber tenido una unión con el querer divino si el hombre estaba muerto a la gracia. Por lo tanto, la finalidad secundaria, que era la salvación, tenía que ponerse en primer lugar para, una vez logrado esto, poder llevar al hombre hasta su punto de origen, que es vivir en el reino de la divina voluntad. Solo por los tantos preparativos que le han precedido, puedes conocer que la cosa más grande, la más importante y la que más me interesa es el vivir en mi querer. ¿Quieres saber dónde fue sembrada esta semilla de mi querer? En mi humanidad. En ella germinó, nació y creció. Así que en mis llagas, en mi sangre, se ve esta semilla que quiere trasplantarse en la criatura, para que ella tome posesión de mi voluntad y yo de la suya, a fin de que la obra de la creación regrese al principio, como salió, no solo por medio de mi humanidad, sino también por medio de la misma criatura. Uh-huh. Bueno, otra vez más o menos lo mismo. Y luego dicen en la 15.9 de marzo 12, 1923. Tú debes saber que cuando la divinidad puso fuera la obra de la creación, puso también fuera toda la gloria, todos los bienes y felicidad que cada una de las criaturas debía recibir, no solo en esta vida, sino también en la patria celestial. De nuevo, son reiteraciones de lo mismo, ¿no? O sea que todo fue puesto en la obra de la creación. Y en la 1535 de julio 11, 1923,
No podemos decir que la obra de la creación esté por nosotros terminada, si nuestra voluntad, como fue decretado por nosotros, no obra en la criatura y vive con la libertad, santidad y potencia con la que obra y vive en nosotros. Es más, este es el punto más bello, más culminante, más fúlgido y el sello del cumplimiento de la obra de la creación. O sea que el caminar en la divina voluntad nos regresa al plan original de Dios. No es Ujú. avanzar, sino retroceder al plan original. Bueno, sí, exactamente, nos lleva a la parte primera, ¿no? Y la cosa más necesaria para regresar a la unión con el querer divino es poseer la divina voluntad. Por lo tanto, la obra de la redención no está totalmente completada si el hombre no tiene acceso a tener como vida propia la divina voluntad. O sea, podemos llegar al estado de gracia, la santidad humana, la santidad de las virtudes, pero no tenemos acceso todavía a la santidad divina. Ahora Jesús viene y en esta revelación que nos hace, en esta obra que está realizando a través de Luisa, es el camino para poder tener nuevamente la voluntad divina, y la voluntad divina nos puede llevar a la unión con el querer divino. O sea, la voluntad divina es medio, no es finalidad. Eso es un punto que debemos tener muy, muy presente, que no es finalidad. ¿Sí? Bueno. En la siguiente lectura, o sea que nos van a hacer favor de leer ahorita, es donde Jesús nos dice que en la creación estuvo hecho todo, que no se necesitaba nada más, ¿no? Vamos a ver. Es el volumen 17, lectura 46, junio 3 de 1925. Dice Jesús: Hija mía, todo fue hecho en la creación. En ella la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría, e hizo desahogo de su amor completo hacia las criaturas. No hay punto ni del cielo ni de la tierra, ni en cada cosa creada, en la cual no se vea la terminación de nuestras obras. Ninguna cosa fue hecha a la mitad. Dios en la creación hizo alarde de todas sus obras hacia las criaturas. Amó con amor completo e hizo obras completas. No había nada que agregar ni que quitar. Así que el todo lo hizo perfecto. Nosotros no sabemos hacer cosas incompletas. Es más, en cada cosa creada fue puesto en la creación un amor distinto y completo hacia cada una de las criaturas. O sea, que teníamos todo, ¿sí? La parte que sigue de esta lectura, o sea, nos va a dar una idea de lo que son las siguientes obras, que son las obras, ¿cómo decir? Las obras que salieron como en un intento de regresar al hombre a su punto original, ¿no? O sea, es el plan B, por decirlo así. Un plan B que Dios ya tenía desde toda la eternidad, ya sabía lo que iba a pasar, pero no era su idea. Por eso quedaban como en stand-by, y una vez que el hombre cae, ahora tienen que entrar en función esas obras que no estaban como plan original, sino como rescate del hombre, ¿no? Entonces nos dice, a ver si no. La redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. Eso es importantísimo. Nada agregó a la obra de la creación. Y todo el mundo podría decir, ¿cómo no? Nos agregó la iglesia, nos agregó los sacramentos, nos agregó todo lo que Jesús predica, el Evangelio, en fin, todo lo que ahora disfrutamos nosotros de la iglesia. En realidad podríamos decir que no es un agregado, sino es un auxilio. Todo lo que la iglesia tiene en la actualidad, todo lo que Jesús nos deja, son medicinas, son medios para lograr llegar a la finalidad última, que es unirnos a su querer divino. Podríamos decir que en Adán ya estaba su iglesia.
¿o no? Podríamos decir que en Adán estaba la iglesia querida por Dios. O sea, ese era el final. Hablar de iglesia, generalmente nos vamos con la idea de la iglesia jerárquica, de la iglesia institucional, a la que nosotros nos afiliamos, por decirlo de esta manera. No, iglesia es el estado de santidad de la humanidad, es la familia humana en un estado de unión con Dios. Esa es su iglesia. La iglesia jerárquica es una iglesia que viene como auxilio para sacar al hombre del lugar en donde estaba. Si no, el hombre nunca hubiera podido salir. Los sacramentos, que son las mejores ayudas que tenemos para poder avanzar, tienen que salir de una parte institucional y de ministros que estén consagrados para que sean los repartidores, ¿sí? Los dispensadores de todo lo que Jesús logró, y que eso nos viene de María. Aquí volvemos otra vez a meter a María. María es la depositaria de todos los bienes de la redención. Por lo tanto, no es la iglesia la que nos lo da, es María quien nos lo da a través de la iglesia, ¿sí? Esto, como ya vimos en el programa de la corredención, María, gracias a todo lo que ella vivió, todo lo que ella sufrió, unida a su Hijo, ella es en donde se funda prácticamente la segunda obra, que es la redención, y por eso María es la poseedora de todas las gracias y de todos los dones y de todo lo que la iglesia nos reparte. Incluso es la poseedora del reino de la divina voluntad. ¿Sí? En fin. Entonces la redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. Luego la siguiente. La santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Porque en la creación, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía de un acto completo de Dios. Era santo y feliz en el alma, porque mi voluntad le llevaba los reflejos de la santidad de su Creador, como también santo y feliz era en el cuerpo. Eso es todo, ¿no? O sea, incluso la obra del Espíritu Santo, o sea, en cuanto a la santificación, era también ayuda, ¿sí? Ayuda para salir adelante. Vamos a pasar a otras lecturas. Entonces, con esto creo que hay muchas lecturas, pero sería imposible poderlas poner en un programa. Con esto podemos entender que la finalidad primaria de Dios era el reino de la divina voluntad, era la santidad divina en el hombre, y eso quedó totalmente hecho en la creación. Que el hombre lo perdió, sí, y que eso viene ahora como plan emergente, la redención y la santificación, para restituir al hombre. Pero todo es simplemente regresar. Nada se ha agregado a la creación. Es más, con la redención, con lo que tenemos conocido de la redención y de la santificación, aún no se logra en la santidad completa en el hombre. Y por eso es que todavía la santidad en el hombre es más o menos, es medible, y para algunos como inútil, que son palabras de Jesús, ¿no? Sí. Es la lectura 19-23. De mayo 23, 1926. Dice, lo que es imposible a la criatura es posible para Dios. La pequeña luz es el alma y mi voluntad es el sol. Ahora, ella debe dar tanto a la pequeña luz para poder formar de ella un cerco y que mi voluntad quede encerrada en este cerco. Y como la naturaleza de la luz es de extender sus rayos donde quiera, mientras quedará triunfante en este cerco, extenderá sus rayos divinos para dar a todos la vida de mi voluntad.
Este es el prodigio de los prodigios, que todo el cielo suspira. Por eso da amplio campo a mi voluntad, no te opongas en nada, a fin de que lo que fue establecido por Dios en la obra de la creación tenga su cumplimiento. Esta es la parte ya de esta tercera obra, todo lo que Jesús le hace en Luisa y que nos lo está transmitiendo a través de los escritos, ¿no? O sea, y le da recomendación, no te opongas en nada, para que todo lo que fue establecido por Dios se lleve a cabo. Todas estas verdades nos van a ser manifestadas ya en el momento de la muerte o cuando ya vivamos en el cielo como bienaventurados. No, nos las está haciendo manifiestas ahorita. Bueno, es que era mi siguiente comentario. Perdón. Ahorita ya las estamos conociendo. Esto es un gran don, un gran regalo, una gran gracia que nos da Dios en este momento de nuestras vidas conocer. Así es. A todos los santos anteriores, y digo a todos los santos porque todo el que está en el cielo es santo, o sea, no nada más los reconocidos por la iglesia, sino a todos los que han alcanzado la gloria, la patria eterna, a todos se les ha dado a conocer esto, pero se les ha dado a conocer ya sin mérito, simplemente como conocimiento, y porque en el cielo no hay vida humana. En el cielo solamente entra vida divina. Y esta vida divina la van a adquirir prácticamente en el purgatorio, la gran mayoría. Habrá algunos que exenten el purgatorio, sí, definitivamente los grandes santos deben haber exentado el purgatorio, pero eso queda conocimiento de Dios. Dios sabrá quién sí y quién no. Pero el punto es, en el cielo todos conocerán esto y todos disfrutarán de esto hasta donde conocieron. Pero el reino de la divina voluntad es para todos, ¿no? Sí. Bien, seguimos con el volumen 17, lectura 1, junio 10, 1924. Hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina. O sea, ahora ya nos está definiendo que la finalidad era exactamente esa, llegar a la santidad divina, ser imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios hace, todas las obras que Dios hace en el adextra, o sea, en lo que es la creación, Él tiene la costumbre de primero irlas a tratar con uno solo. Y cuando esa criatura le corresponde, o sea, acepta lo que Dios le quiere dar, le corresponde, lo vive, le corresponde y le paga por todo a nombre de toda la familia humana. En ese momento Dios pone a disposición de toda la familia humana esa obra. Entonces hay una lecturita muy concreta en el libro 14 que dice... Es la 1458 de septiembre 9, 1922. Dice, yo tengo costumbre de cumplir mis más grandes empresas con uno solo y después las difundo. Ese es el punto. Y aquí es donde entramos ya prácticamente a la parte de lo que hablábamos la vez pasada con María Corredentora, porque María es la criatura en la que Dios pone toda la obra de la creación y donde María viene a completar en ella toda la gloria, el honor, el decoro de Dios, el amor que se le debía a Dios, y aparte a participar de la obra de la redención. ¿Cómo participa de la obra de la redención? Lo vamos a ir viendo, pero así en forma muy sucinta, es simplemente siendo la madre del Verbo, o sea, y para ser la madre del Verbo tiene que ser redimida anticipadamente,
lo vamos a ver también. Y una vez logrado esto, es inmaculada, es madre del Verbo y tiene que compartir con su Hijo todo lo que Él sufre, todo lo que Él tiene que hacer, porque todo está depositado en ella. Y todo lo que nosotros no le hemos pagado a Jesús, no hemos reparado a la divinidad, por todo lo que se logró y por toda la forma como se logró, ella lo tuvo que pagar. Entonces, en ese sentido, es donde empezamos a ver que aún en esto se manifiesta perfectamente lo que es María Corredentora. Vamos a seguir leyendo. Con la misma, ¿verdad? Del Ujú. 14:58. Dice, hija mía, al crear al primer hombre daba el principio a la creación del género humano. Y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma, y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo, como rey, debía extender mis confines. Ujú. O sea, creo que es muy claro, ¿no? Ujú. Dice, pero con sustraerse, Pero con sustraerse de mi querer, mi reino y el suyo terminó. Y no solo eso, sino que me pisoteó y en mi lugar se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias, de las desgracias. Mi alegría murió acabando de nacer y se cambió en dolor. Mira, todo el mal no fue otra cosa que sustraerse de mi voluntad. Pero nuestro amor no se detuvo. No quise ser el Dios aislado, no. Y por eso quise descender del cielo, tomando una humanidad similar al primer hombre. Encerré en ella toda la creación. Volví a unir la voluntad humana de esta humanidad a la voluntad divina, a fin de que esta voluntad humana, abrazando toda la creación y todos sus actos, en esta voluntad divina me los llevase a mi trono como triunfadora de todos los actos humanos cambiados por ella en actos de voluntad divina. aquí siempre nos ha hablado Jesús de que todas sus obras las trata con uno, pero siempre nos ha hablado de la obra de la redención, que la trata con María, y la obra de la santificación, que ahora la va a tratar con Luisa. Pero aquí, en este último párrafo, nos muestra exactamente con quién trató la obra de la creación, cosa que nunca nos lo había dicho. ¿Sí? Y creo que es muy claro y dice, por eso quise descender del cielo tomando una humanidad similar al primer hombre. Encerré en ella, ¿por qué similar al primer hombre? Porque tenía que ser inmaculado, porque él es inmaculado y Adán, por lo tanto, fue inmaculado. ¿Sí? Dice, encerré en ella toda la creación, todo lo que Adán, en lo que Adán se le había dado, todo lo que Adán había encerrado en él y que lo desechó, ahora Jesús tiene que venir y tomarlo en él, ¿no? Dice, volví a unir la voluntad humana de esta humanidad a la voluntad divina y a esta voluntad humana abrazando toda la creación y todos sus actos, me los llevase a mi trono como triunfadora de todos los actos humanos cambiados por ella en actos de voluntad divina. O sea, está pagando por toda la obra de la creación. Y ya entendimos que en la obra de la creación está encerrado todo. No es nada más la parte material, sino también la santidad divina del hombre que fue malograda por el propio hombre. Y tiene que pagar por toda la humanidad y tiene que sufrir todo lo que toda la humanidad adquirió como pena por todas sus faltas y todos sus pecados. Pero es Él el que restituye, es Él el que paga por todo, es Él el que le da al Padre el amor, la gloria, la adoración que deberíamos de haberle dado todos.
Por lo tanto, ahora ya sabemos con quién trató la primera obra. La primera obra la trata con su humanidad, o sea, con Jesús. La segunda obra la trata con María y la tercera obra la trata con Luisa. Y ahora sí ya tenemos completado el panorama. Dice entonces, habiendo roto el hombre su voluntad con la mía, mi amor no quedó quieto, elevó más alto sus llamas, y a cualquier costo quise producir otro yo. Y para eso escogí mi humanidad. Esta parece así una lecturita rápida, pero es muy notorio. ¿Quién está hablando? El verbo. El verbo eterno. O sea, porque dice, quise producir otro yo, y para eso escogí mi humanidad. Entonces, aquí es la parte que tanto ha habido incluso herejías, hablando de que Jesús es o no es, si es Dios o no es Dios. Todavía en la actualidad hay sectores que afirman que Jesús no es Dios, sino es un profeta, en fin, ¿sí? Entonces, escogí mi humanidad. ¿Y por qué la humanidad es Dios? Porque es otro yo, y está hablando el verbo eterno. Así que la humanidad de Jesús es el verbo eterno, prácticamente, y es uno solo. Sí, que es el verbo se hizo carne. Así es. La cual, sacrificándose en toda mi voluntad, tomaba posesión de mi querer, haciéndome cumplir en ella la finalidad de la creación del hombre, porque yo tengo costumbre de cumplir mis más grandes empresas con uno solo, y después las difundo. Y solo mi humanidad debía rehacerme de esta ruina, y la potencia de mi querer, encerrando en ella toda la creación, debía hacerme restituir los amores, los besos, las caricias que el primer hombre tan feamente había rechazado. Bueno, así es. Entonces, ahora ya conocemos que eso de que lo trata con uno solo, la creación lo trata con él mismo, pero en su humanidad. Ahora vamos a ver la redención. Volumen 15, lectura 15, abril 14, 1923. Hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Esto hice en la obra de la redención, para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre Dios y Dios. Debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto, de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna, y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra del hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre, y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como al generarme el Padre al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Así que todo lo que ab eterno sucedió a la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá. Dos cosas que son maravillosas en esta lectura. Lo primero que a mí me llama poderosamente la atención, lo mismo que pasó en el cielo,
que el Padre genera, el Hijo corresponde, y de ese germen de fecundidad divina, porque los dos son Dios, procede la tercera persona de la divinidad, que es también Dios, que es el Espíritu Santo. Y luego dice, lo mismo que pasó en el cielo, ahora pasa en la tierra. La fecundidad divina se la dan a María, el Padre dota a María con la fecundidad divina, para que en ella se convierta en maternidad divina, y como el germen humano, el germen de María es germen humano, entonces ahora se une el germen divino con el germen humano. ¿Esto qué quiere decir? Que María es la primera en el tiempo, no en la eternidad, en el tiempo, en unir nuevamente la divinidad con la humanidad. Y eso se hace en María. ¿Sí? Primera cosa muy especial de María. Es la primera en darle al Padre, en darle a la divinidad los honores, el amor, la gloria, la adoración que toda la humanidad debería de haberle dado. Entonces, primer punto. Segundo, del germen humano, germen divino, viene el verbo, viene el Hijo, que es el verbo eterno, tomando el mismo papel que tenía en el cielo, ahora lo tiene en la tierra, ahora también es Hijo. Y en el momento en que estos dos seres se unen, las obras de los dos se unen, en ese momento procede. ¿Quién? El El Espíritu Santo. Bueno, en el cielo es el Espíritu Santo, pero aquí procede toda la familia humana. En el cielo era el Padre Dios, el Hijo Dios, procede el Espíritu Santo, tiene que ser Dios forzosamente porque es el mismo germen que está funcionando. En la tierra es el germen humano divino de María, el germen humano divino del Verbo, y procede toda la familia humana. O sea, nosotros que tenemos, debemos tener la misma naturaleza que ellos, hombre, Dios. Y esa unión no es una mezcla que haga menos a la divinidad, sino No. la divinidad sube Sube, así es. a la humanidad. Es que por ahí hay algo así como, pero una mala idea en algún lugar. ¿Y ese germen divino lo obtenemos en el bautizo? Es el inicio de nuestra restitución, que es el injerto de la vida divina en nosotros. Pero el punto final es aquí, en el momento que la divinidad dota al hombre con su voluntad divina, y dota al hombre con su naturaleza, con su vida divina, con su divinidad, con sus atributos, con todo. O sea, en ese momento el hombre está completo. Pero lo que para mí es fabuloso es entender que María es la primera en unir estos dos. Que de María y de Jesús venimos todos, igual que de María proviene Jesús, de ahí venimos toda la familia humana. O sea, debemos ser exactamente iguales a ellos, que tener la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ese es como lo que a mí Nos faltaría la voluntad divina. Nos falta la voluntad divina, pero ya tenemos como el derecho de recibirla, porque ahora en María se restituye toda la familia humana. María es como el nuevo paraíso, es en donde se forma nuevamente, se restituye toda la humanidad que había quedado muerta a la gracia desde Adán hasta el momento de la concepción del Verbo. Hasta ese momento habían estado muertos a la gracia. María rehace a toda la familia humana y gracias a María viene la redención. Gracias a María, su Hijo, siendo Dios y hombre, ella es la que da a luz al mundo al Redentor. Ella es la que da a luz al mundo la redención. Ella es la que da a luz al mundo la unión entre lo divino y lo humano. Papel más grande no se puede tener, y sobre todo la participación directa, si no es que la causa directa de la redención. ¿Se le podrá llamar corredentora? Por supuesto que sí, Sí, pues sí. como ya lo vimos en el programa anterior. Pero bueno, esto es
simples, ¿cómo se llama? Reafirmaciones, ¿no? Sí. Volumen 15, lectura 22. Mayo 8 de 1923. Dice Jesús, es mi costumbre tratar al tú por tú con una sola criatura, lo que quiero darle y lo que quiero de ella, y después de ella hacer pasar los bienes a los demás. Ujú. Sí, igual hay otra lectura en que nos habla prácticamente lo mismo. Sí. Vamos a omitirla porque es muy repetitiva, ¿no? Ujú. Nos pasamos a la 2039, ¿no? 2039. Entonces, es de diciembre 22, 1926, 2039. Hija mía, es mi costumbre hacer mis obras más grandes, primero al tú por tú con una sola criatura. En efecto, una fue mi mamá, y con ella sola desarrollé todo el obrar y el gran portento de mi encarnación. Ninguno entró en nuestros secretos, ni penetraron en el sagrario de nuestras habitaciones, para ver lo que pasaba entre yo y la soberana celestial. Ni ella ocupaba en el mundo puesto de dignidad y de autoridad, porque yo al elegir no veo jamás las dignidades ni superioridades, sino que veo al pequeño individuo en el cual puedo mirar mi voluntad, que es la dignidad y la autoridad más grande. La alteza de la pequeña niña de Nazaret, y a pesar que no tenía ni puesto, ni dignidad, ni superioridad en el bajo mundo, pero como poseía mi voluntad, de ella pendía cielo y tierra. En sus manos estaba la suerte del género humano. Estaba la suerte de toda mi gloria, que debía recibir de toda la creación. Así que bastó que en mi única elegida, fuese formado el misterio de la encarnación, para que los demás pudieran recibir el bien de esta. Una fue ¿Qué bien es el que recibimos de esta encarnación? la vida divina. La redención y la vida divina, ¿no? Ujú. Por lo tanto, ¿quién es el principio de esto? La divina voluntad. María. Sí. María. Claro, la divina voluntad es la que dota a María con todo, pero el punto es, de María es de donde parte todo esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, tanto participa de una obra el que la planea, el que dirige, el que pone todo lo que se debe hacer, como el que la realiza. Ujú. Por lo tanto, María participa activamente en esta obra de la redención, que bueno, ya quedó muy aclarado en el programa anterior, pero vale la pena ver que desde aquí está llevando como la batuta Ah, en todo esto, ¿no? ujú. Una fue mi humanidad, y de esta salió la generación de los redimidos. Por eso basta formar en una todo el bien que se quiere, para poder hacer salir la generación de ese bien, así como basta una semilla para poder multiplicar 1000 y 1000 veces la generación de aquella semilla. Por eso toda la potencia, la virtud, la habilidad que es necesaria a una virtud creadora, está en formar la primera semilla. Formada la primera, es como levadura para formar la generación de ellas. Así me basta un alma sola, que dándome libertad absoluta de encerrar en ella todo el bien que quiero y de hacerme formar en ella el sol del Fiat Supremo. Este sol lanzará sus rayos sobre la superficie de la tierra y formará la generación de los hijos de mi querer. Bueno, nos falta nada más para terminar, o sea, creo que con esto puede quedar redondeado lo que hablábamos. No sé ustedes qué opinan. Sí, también con el programa de la Inmaculada Concepción también todo Ujú. esto se redondea, tiene que ser. Tenemos que tener una panorámica de lo que es la Virgen, ¿no? Ujú. Y ahorita, bueno, hablamos de esta obra, primero que es la obra de la creación, prácticamente la que se está llevando a cabo. Y nos falta totalmente dejar muy claro, en la lectura 15:15 que vamos a volver a leer, no volver a leer, sino está dentro de la misma lectura, pero es algo más, porque ahora nos dice
cuál va a ser el punto para llegar a la obra de la santificación. Ujú. A ver si lo leemos. Sí, es de abril 14, 1923. Dice, ahora, hija mía, mi amor quiere producir de nuevo. Mientras da en excesos, sale fuera haciendo tregua. Quiere dar nuevos partos, y lo que hizo en mi humanidad, encerrando toda la creación para poder dar al Padre todo lo que de ella quería, y hacer descender todo para provecho de todas las criaturas. Ahora, anudando tu voluntad con la mía, Ojo, aquí ya está hablándole directamente a Luisa. quiero encerrar en ti toda la creación, y haciéndote tomar posesión de mi querer, quiero ver mis actos, mi amor y penas. Quiero ver dentro de ti como dentro de un espejo, y yo, viéndome en él, la reconozca en ti. Entre tú y yo estaremos en continuos reflejos. Yo la haré reflejar en ti y tú en mí. Yo desde el cielo y tú desde la tierra. Entonces, mi amor estará contento cuando vean una criatura no solo la imagen de mi humanidad, sino todo lo que obró mi divinidad en ella. Por eso, sé atenta y sigue mi querer. O sea, esto nada más es para completar la tercera obra que también la va a tratar con una sola criatura, que es Luisa, ¿no? Entonces ya tenemos estas tres obras con estas tres figuras humanas que son con las que él trata toda su obra. Bueno, creo que con esto podríamos dar por terminado el programa y esperamos que en realidad quede prácticamente completo. Mucho para digerir, ¿verdad? Mucho para rumiar. La última parte que el doctor habla en el programa corresponde al volumen 1458, no es a la 1515. 1458, septiembre 9, 1922. Dios, al crear al hombre, formaba un reino para sí. El contento de Jesús, cuando ve a una criatura, no solo la imagen de su humanidad, sino todo lo que obró su divinidad en ella. Mi siempre dulce Jesús continúa hablando de su santísimo querer y haciendo ver su corazón abierto, del cual salían tantos ríos de luz que herían a todas las criaturas, la cual, formando una red de luz, arrollaba todo, y tomando la palabra, me ha dicho, hija mía, al crear al primer hombre, daba el principio a la creación del género humano, y después que formé el cuerpo con mi aliento omnipotente, le infundí el alma, y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo como rey debía extender mis confines. Mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres, casi interminable, que me debía dotar de tantos otros reinos por cuantas criaturas debían salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos, y todo el bien de los otros reinos debía redundar a gloria y honor del primer reino, el cual debía ser la cabeza y como acto primero de la creación, pero con sustraerse de mi querer, mi reino y el suyo terminó, y no solo eso, sino que me pisoteó, y en mi lugar se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias, de las desgracias. Mi alegría murió, acabando de nacer, y se cambió en dolor. Mira todo el mal, no fue otra cosa que sustraerse de mi voluntad, pero nuestro amor no se detuvo. No quise ser el Dios aislado, no, y por eso quise descender del cielo tomando una humanidad similar al primer hombre.
Cerré en ella toda la creación. Volvía a unir la voluntad humana de esta humanidad a la voluntad divina, a fin de que esta voluntad humana, abrazando toda la creación y todos sus actos en esta voluntad divina, me los llevase a mi trono como triunfadora de todos los actos humanos, cambiados por ella en actos de voluntad divina. Con esto, la voluntad humana tomaba posesión de la voluntad divina y la divina de la humana, la cual señoreaba sobre la otra, porque cuando un ser forma una sola cosa con otro ser, si es dueño uno, con naturalmente se vuelve dueño el otro. Había sido esta mi única razón por la cual había ordenado al hombre el abstenerse del fruto prohibido por mí. Quería un acto de sacrificio de su voluntad en la mía, a fin de que por ese sacrificio, anudando nuevamente su voluntad en la mía, pudiese tomar posesión de mi voluntad y yo de la suya, y las dos reinar con la misma potencia, sabiduría y bondad. No lo quería de semejante en nada de mí. Era mi parto, era mi hijo. ¿Y qué padre no ama el que su hijo sea rico y feliz como él? Mucho más yo, Padre Celestial, y que nada perdía con volver a este hijo mío rico, feliz y reinante a la par de mí. Entonces, habiendo roto el hombre su voluntad con la mía, mi amor no quedó quieto, elevó más alto sus llamas y a cualquier costo quise producir otro yo, y para eso escogí mi humanidad, la cual, sacrificándose en todo a mi voluntad, tomaba posesión de mi querer, haciéndome cumplir en ella la finalidad de la creación del hombre, porque yo tengo costumbre de cumplir mis más grandes empresas con uno solo y después las difundo. No fue un solo hombre que arruinó todos mis signos, y solo mi humanidad debía rehacerme de esta ruina y la potencia de mi querer, encerrando en ella toda la creación, debía hacerme restituir los amores, los besos, las caricias que el primer hombre tan feamente había rechazado. Mi amor, quitándose los vestidos, podría decirse, de dolor y de luto, se revistió de fiesta y como triunfador se dio a los más grandes excesos y locuras de amor. Así que cuando quiero hacer una obra con la criatura, comienzo siempre al tú por tú, como si ninguna otra existiera, y después la agrando tanto de llenar cielo y tierra. Ahora, hija mía, mi amor quiere producir de nuevo, mientras da en excesos, sale fuera haciendo tregua, quiere dar nuevos partos, y lo que hizo en mi humanidad, encerrando toda la creación para poder dar al Padre todo lo que de ella quería y hacer descender todo para provecho de todas las criaturas. Ahora, anudando tu voluntad con la mía, quiero encerrar en ti toda la creación y haciéndote tomar posesión de mi querer, quiero ver repetir en ti mis actos, mi amor, mis penas. Quiero mi reflector en la tierra, que mirándolo vea la creación que creé en el cielo y que encerró mi humanidad dentro de ti como dentro de un espejo, y yo, viéndome en él, la reconozca en ti, entre tú y yo. Estaremos en continuos reflejos. Yo la haré reflejar en ti y tú en mí. Yo desde el cielo y tú desde la tierra. Entonces mi amor estará contento cuando vea a una criatura no solo la imagen de mi humanidad, sino todo lo que obró mi divinidad
en ella. Por eso, sé atenta y sigue mi querer. Wow. Fiat. Aquí esta lectura es bastante clara, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo, que es que la obra de la creación eh, el verbo la trató con su humanidad. Esa es la primera obra. Y claro, Dios al crear al hombre, pues formaba su reino en el hombre, en esa criatura. Lo tenía todo. Y eso ya nosotros sabemos la historia. La hemos repasado muchísimas veces, dormimos con ella, nos levantamos con ella, escuchamos donde quiera, ¿verdad? Es regresar al principio. Todo estaba hecho en la creación, todo fue hecho ahí. Y como dice el doctor en el comentario, nada se le ha agregado, porque la redención fue como el plan B, era para darle remedio a nosotros, ¿verdad? A sus criaturas, para darle la gracia que ya no, que había perdido. Pero era como el caminito necesario para llegar entonces al principio, ¿sí? Ya al final de esa lectura Jesús le dice a Luisa directamente que Él quiere encerrar en ella toda la creación, que eso es volver al principio, ¿verdad? Vamos con Marijovi. Gracias, Mirta. Bueno, aquí yo creo que hay un punto muy importante y valga el énfasis que en la lectura debe de tener, que dice, no fue un solo hombre que arruinó todos mis designios, y esta es la parte clave, porque ahí es donde induce a lo que viene después, dice, y solo mi humanidad, por eso, y ahí es quien está, ahora sí como dice el doctor Tomasini, aquí el que está hablando es el verbo, y por eso es tan importante y tan padre esta lectura también, porque aquí es que es muy interesante, porque en todo el libro de cielo a veces oís que está hablando el verbo, otras Jesús o el Padre. Entonces aquí precisamente en este punto habla el verbo y habla incluso de esto, como ya es en toda la parte de la creación, lo que Dios hizo es crear al hombre para formar su reino. Y cuando el hombre cae y arruina todos los designios de Dios, y como él mismo dice e indican, ustedes ya lo comentaron, de que es en un solo hombre, trata de tú a tú las cosas, siempre con uno. Entonces aquí por eso es importante este énfasis en la lectura, cuando dice que no fue un solo hombre que arruinó todos mis designios, y casi, sí, pues sí, dice, y solo mi humanidad debía rehacerme de esa ruina y la potencia de mi querer, encerrando en ella toda la creación. Se refiere a su humanidad, ahí en esa parte, en ese punto. Entonces, por eso aquí esta lectura es muy importante, también es muy interesante por todo lo que nos dice, ¿no? Cómo y de qué manera con algo, o sea, cuando nosotros nos salimos de la divina voluntad, hagamos el acto preventivo en la mañana y después continuemos en el día, de pronto si nos salimos en un tris con algo que no hagamos en la divina voluntad, o sobre todo cuando le fallamos a Dios, o a veces, ¿no? Haciendo omisos y perdiendo de lado y no enfocándonos en Jesús, pues de verdad que estamos dando al traste con todo lo que Él nos dio, ¿no? Con todo lo que hace. Entonces, por eso este punto es muy importante, porque así es, aquí habla ya más de la redención y la importancia, la relevancia que tiene. E incluso aquí anoté algo que mencionaba el doctor Tomasini en esta misma lectura, que dice que toda la segunda obra la trata con María y la tercera obra la trata con Luisa.
porque es así de uno a uno. Es por eso la importancia. Por eso es que ahí en la redención es en su humanidad, obviamente dando la segunda obra que la trata con nuestra Madre Santísima y que de hecho más adelante en otras lecturas menciona otra cosa importante que es que María es la primera en unir en el tiempo la humanidad con la divinidad. Por eso ya viene en otra lectura, pero pues esta parte sí, a mí me llamó mucho la atención por el énfasis que lleva esa cuestionante. Y siguiendo esa misma línea tuya, sí, él dice en muchas lecturas, siempre trata al tú por tú con una persona, o sea, con una criatura. Y precisamente esa primera obra de Dios en la creación la trata el verbo con la humanidad. Con la humanidad de Jesús. Entonces, esa primera obra es la que dice San Pablo, todo fue creado con él, Con él, en y él para y él. para él. O sea, Qué tiene bonito que nombre confirme. esa primera obra. Tiene nombre la segunda obra. Ese Es la nombre de la redención. segunda obra se llama María, María. porque ella es la causa de la redención. Ella es la causa. Si no es por ella, no viene Jesús. Exacto. Y la tercera obra tiene un nombre también. Es Se Luisa. llama Luisa. O sea, todo tiene un nombre. Qué bonito. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre Gracias. la lectura? Sí, Mercedes. A mí me llega al corazón el párrafo 3 porque está describiendo prácticamente lo que nosotros somos, partos divinos que tenemos que tener prácticamente hacer lo mismo que hizo Jesús. Lo está diciendo. Mi amor quiere producir de nuevo y mientras da en exceso sale fuera haciendo tregua y quiere dar nuevos partos. Y lo que hizo en mi humanidad, encerrando toda la creación para poder dar al Padre todo lo que de ella quería y hacer descender todo para provecho de todas las criaturas. Ahora, anudando tu voluntad con la mía, quiero encerrar en ti toda la creación y haciéndote tomar posesión de mi querer, quiero ver repetir en ti mis actos, mi amor, mis penas. Quiero que seas mi reflector en la tierra, que mirándolo vea la creación que creé en el cielo y que encerró mi humanidad dentro de ti como dentro de un espejo. Y yo viéndome en él, reconozca en ti y entre tú y yo estaremos en continuos reflejos. Yo haré reflejar en ti y tú en mí, yo desde el cielo y tú desde la tierra. Entonces mi amor estará contento cuando vea en una criatura no solo la imagen de mi humanidad, sino todo lo que obró mi divinidad en ella. Por eso sea atenta y sigue mi querer. Seamos atentos y sigamos su querer para que repita en nosotros eso, seamos esos nuevos partos divinos y sigamos el ejemplo de Luisita. Qué maravilla. Gracias. Y como Jesús le dice a Luisa en otra lectura, le dice, si quieres conocerte, ven a mirarte en mí, ¿verdad? Precisamente eso es lo que está diciendo ahí. Ella va a ser su reflector en la tierra. Ella va a ser ese reflejo y también, por supuesto, extendiéndolo a nosotros. Y, y eso, y vamos a decir, el punto final de eso es volver al principio, donde Adán era el reflector de Dios, el eco de Dios, el reflejo de Dios, y así debemos de ser nosotros también, ¿verdad? Sí, Lupita. Gracias, Nita. Bueno, como la lectura está dirigida para enfatizar la misión y la obra de nuestra madre, ¿verdad? Es interesante la lectura porque nos está llevando de la mano en todo el adintra y en todo el adextra que ha trabajado el Señor, ¿verdad? Y especialmente recalca cuál es el rol en la redención de nuestro Señor. O sea, es el rol primario, es el redentor. Está diciendo que Él glorifica al Padre y da lo necesario a las criaturas, ¿verdad? Para final, sabemos que para preparar
para poder restituir su reino y, y aceptar la divina voluntad. Entonces, esta lectura pone, digamos, en su debido puesto en en las obras divinas a cada quien, ¿verdad? No está tomando rol nuestra madre que sea superior a ese rol primario que el Señor está describiendo ahí. Y, y en segundo lugar, me parece esta lectura interesante porque dice cómo es que el Verbo eterno hizo todo eso, ¿verdad? Y es que escogió una humanidad y es precisamente en ese escoge donde él va a vivir lo mismo que Adán, pero con una particularidad parecido más a nosotros, porque Adán no necesitó madre, pero nosotros sí. Y entonces para él recibir esa humanidad, él necesita de una mujer que sea tan especial como para que Dios venga a la tierra y no se enfangue en todo lo que el ser humano fue deviniendo a través de la historia y particularmente ya esos 4000 años de haber andado deambulando en el mundo cuando el Señor vino, ¿verdad? Y el rol que tiene nuestra madre nos lo enfatiza también. Entonces creo que cuando él remarca que él, él quiere que esa voluntad humana sea absorbida, no, absorbida quizás no es la forma de decirlo, sino que eh, que, que nosotros podamos tomar posesión de Que su quede invisible. voluntad para trabajar con la suya y a nosotros ser motor de esa voluntad. Allí también está señalando rol de nuestra madre. Sin nuestra madre, él, él no podía descender a la tierra y todos los sacrificios que pues no lo dice esta lectura, pero eh, sabemos todo lo que significó ese fiat que dio nuestra madre, ¿verdad? Y como no está en la lectura, pues no me detengo en ampliar aquí, pero me parece que esa es la importancia que tiene la lectura. Separa, separa bien las funciones y, y cuando nos digan que no, que ella está haciendo el rol de Jesús, pues no, ¿verdad? El mismo Señor lo clarifica divinamente. Eso era lo que quería comentarle. Sí, así es. En esta lectura no lo dice directamente, pero sí al decir que trata al tú por tú, ¿verdad? Con uno solo para hacer sus obras. Pues ya el doctor comenta precisamente en esa lectura que ella participa, ¿verdad?, de la obra de la redención. ¿Y cómo participa? Pues como madre del verbo, porque es inmaculada, así como Adán era inmaculado, también ella tenía que ser inmaculada, ¿verdad? Redimida desde toda la eternidad, ¿verdad? Tomando los méritos de su hijo. Comparte con su hijo todo, lo sufre todo, ¿verdad? Todo lo que ella tiene que hacer, pues, y es lo hace por sus hijos, ella paga por nosotros. Pero ya vamos a verlo bastante mejor en la próxima Como no lectura. lo dice la lectura, ¿verdad? Ajá, Pero allí tiene que ver la causa primaria, como dice nuestra así es, madre, ¿ve? La divina voluntad es la que permitió todo eso y todo lo que ella es, ¿verdad? Porque claro, la inseparabilidad que,
que vive en eso, es la que hace también que lo que respira el uno lo respire el otro, ¿verdad? Claro, sí. Y que para ser madre del verbo, pues realmente tenía que tener esa vida divina en ella. Si no, no podía ser, no podía llegar a ser. Pero eso en la próxima lectura vamos a enfatizar Sí, un sí, poquito más. eso no está allí, sí. Pero hay una pregunta, Mirta, Sí. en el chat. Hoy hay poquitos comentarios. La pregunta dice, cuando hablan del verbo, ¿es lo mismo que decir Jesús? Bueno, pues el verbo es Eso, el adintra, eso, es el ¿verdad? hijo en el adintra de Dios, ¿verdad? Es el verbo, es el que hace, es el que pone en función todo. El que le dice sí al Padre, voy a hacerte caso en lo que tú me estás planteando, en tu idea, yo la voy a llevar a cabo. O sea, el Padre tiene la idea, el pensamiento, y el Hijo la expresa. Ahora, ¿cómo la Podríamos decir que es la expresa el parte Hijo? divina, Ajá, ¿verdad? exacto. Ahora, ¿cómo el Hijo la expresa? Pues en la extra, ¿verdad? Formándose una humanidad. Mirta, Esa perdón la humanidad, interrupción. sí, Podríamos decir que es la unión hipostática con la humanidad de Jesús, ¿verdad? correcto. ¿Ok? Ajá. Sí, gracias, Jessie. Y entonces el hijo se expresa, ¿verdad? En el adextra, afuera, formando su humanidad. Entonces es el verbo humanado. Y ese verbo humanado es Jesús. Jesús en esa, como dice Jessie, en esa unión hipostática, inseparable, humano y divino. Ese es Jesús. Podríamos decir que hemos sabido siempre que Jesús es hombre y que Jesús es Dios. La parte humana se expresa totalmente en un ser como nosotros, que es Jesús, y la parte divina es el verbo. En las lecturas nos dice el Señor que su divinidad se velaba en el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Así es que por eso es hombre y es Dios. A esa unión en griego se le llama hipostática, que es una unión que no podemos separar. Es hombre y es Dios. Es Dios y es hombre. Si se habla de Jesús, se está hablando del verbo eterno, que ya humanado lo llamamos verbo encarnado. Si se habla del verbo encarnado, estamos hablando de Jesús. Entonces, en el adintra sería el verbo, en el adextra Jesús. Sí, Sí. correcto. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien. Ok, gracias, mi hermanita. Vamos entonces a la 15:15, ¿sí? Dios, al hacer las obras que deben servir al bien general, concentra en una criatura todo el bien que quiere dar. Estaba pensando todo lo que mi siempre amable Jesús me va manifestando acerca de su santísima voluntad, y muchas dudas y dificultades aparecían en mi mente, que no creo que sea necesario decirlas aquí. Después, moviéndose en mi interior y estrechándome fuerte a su corazón, me ha dicho: hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esa obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales,
doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención. Sí, para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios. Centrar en ella todos los bienes posibles todos los e bienes inimaginables. posibles e inimaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna, y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en ese mismo germen se dio el Espíritu Santo. Así mi celestial mamá, con ese germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esa Virgen divina, para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi santa mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre. Y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como al generarme el Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo. Así, al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Así que todo lo que eterno sucedió en la Santísima Trinidad, a la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá. La obra era grandísima e incalculable a mente creada. Debía concentrar todos los bienes y aún a mí mismo para hacer que todos pudieran encontrar lo que querían. Por eso, debiendo ser la obra de la redención tan grande de arrollar a todas las generaciones, quise por tantos siglos las oraciones, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de tantos patriarcas, profetas y de todo el pueblo del Antiguo Testamento. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande y para disponerme a concentrar en la celestial criatura todos los bienes que todos debían disfrutar. Ahora, ¿qué movía a pedir, a suspirar a este pueblo? La promesa del futuro Mesías. Esta promesa era como el germen de tantas súplicas y lágrimas. Si no hubiera estado esta promesa, ninguno habría tenido ni siquiera un pensamiento, ninguno habría esperado la salvación. Ahora, hija mía, pasemos a mi voluntad. ¿Tú crees que sea una santidad como las otras santidades? Un bien, una gracia casi al parejo de las otras que he hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la iglesia? No, no. Aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir a todas las generaciones, pero es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como hice en la redención, concentrando todo en mi mamá. Mira un poco cómo las cosas van iguales. Para hacer venir la redención y disponer a las almas a esto, hice la promesa del futuro Mesías, a fin de que con el esperarlo no solo se dispusieran, sino que pudieran encontrar también ellos en el futuro Redentor su salvación. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer
y darles parte de los bienes que Él contiene y hacer regresar al hombre sobre el camino de su origen, como fue creado por mí. Quise ser el primero en rogar, haciendo resonar mi voz de un punto al otro de la tierra y hasta en lo alto del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana para comprometerlo a lo que debía agregar, que todos santifiquen tu nombre a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga en el cielo, así en la tierra. Era esta la finalidad de la creación. Y yo pedí al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien para hacer que este germen fuera conocido. Enseñé a los apóstoles mi oración y estos la transmitieron a toda la iglesia a fin de que, así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponía a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mismos santos han formado su santidad en este germen y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mártires han esparcido su sangre. No hay bien que no derive de este germen. Así que toda la iglesia ruega, y así como las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa, a la cual debían disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador, si bien no conocían quién fuese. Así ahora la Iglesia, cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer, el modo, el cómo la voluntad divina tenga vida en la tierra como en el cielo. Y si bien no eres conocida, la iglesia, haciendo eco a mi oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, me ruega, me apresura a que concentre todo ese bien en una segunda Virgen, a fin de que, como otra salvadora, salve a la humanidad en peligro, y haciendo uso de mi inseparable amor y misericordia, oiga favorablemente mi misma plegaria unida a aquella de toda la iglesia, y hago regresar al hombre a su origen, a la finalidad con la que lo he creado. Esto es, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Es esto propiamente el vivir en mi querer. Todo lo que te voy manifestando, a esto te empuja, a esto te confirmo. Este es el gran fundamento que voy formando en tu alma. Y para hacer esto, voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras que he hecho a todas las generaciones. Más bien las duplico, las multiplico, porque siendo mi querer la cosa más grande, más santa, más noble
que no tiene principio ni fin, para ponerlo en una criatura, es justo y decoroso que concentre en ella todos los bienes posibles, gracias innumerables, pureza y nobleza divinas, a fin de que tenga el mismo cortejo que tiene en el cielo esta mi voluntad. Es la misma que obró la redención, que quiso servirse de una virgen. ¿Cuáles portentos y prodigios de gracias no obró en ella? Ella es grande, contiene todos los bienes y al obrar obra como magnánima. Y si se trata de hacer obras, de hacer bien a toda la humanidad, pone en juego todos sus bienes. Ahora quiere servirse de otra virgen para concentrar su voluntad y dar principio en hacer conocer que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y si en la redención quiso venir a salvar al hombre perdido, a satisfacer sus culpas, lo cual era impotente para hacerlo él mismo, al darle un refugio y tantos otros bienes que la redención contiene. Ahora mi voluntad quiere desahogar más en amor que en la misma redención, con el hacer que se haga en la tierra como en el cielo. Viene a dar al hombre su estado de origen, su nobleza, la finalidad con el cual fue creado. Viene a abrir la corriente entre su voluntad y la humana, de manera que absorbida por esta voluntad divina, dominada, le dará vida en ella y ella reinará en la tierra como en el cielo. En forma general, ¿verdad? O sea, las obras de Dios se concentran en una criatura. Todos los bienes de las obras de Dios se concentran en una criatura primero. Eso es trabajar con esa criatura al tú por tú. Después de ahí, entonces, es que realmente todo eso se va extendiendo y se va derramando como fuente. Pero sin que esa criatura tenga todos los bienes, pues no es posible porque tiene que poseer los bienes para poderlos dar. Nuestra Santísima Madre poseía los bienes, todos los bienes porque ella no solamente vivió en la divina voluntad, sino que ella poseía el reino del Fiat Supremo. Ella vivía en esa unidad suprema. Y por supuesto en Luisa se confirma también en su muerte, ¿verdad? Bueno, también es importante en esta lectura también nosotros podemos extraer esta verdad divina, que es que María restituye a toda la familia humana. Ella es la causa directa de la redención. Y eso no es porque lo dice el doctor, eso lo dicen los padres de la iglesia también. Que de hecho, Gaby, déjenme decirle que Gaby puso ahí el enlace para Telegram. Ahí ella acaba de poner unos cuantos libros de padres de la iglesia que escriben sobre la corredención de María. Y esos padres de la iglesia son de los primeros siglos. Así que eso no es nada nuevo. Eso No, desde siempre. Claro, después cuando Martín Lutero y demás, ahí fue cuando se le quitó el título de redentora y se le puso el sí, título de corredentora. Pero nada, ahí vamos, ¿sí? Vamos a darle oportunidad a María. bueno, Gracias, Mirta. Voy a permitirme leer este pedacito tal cual. Dice, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Eso hice en la obra de la redención, para poder elevar a una criatura, a concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Aquí ya está hablando del mismo germen
de la fecundidad paterna. Está elevándola ya al grado del papá Dios, o sea, así a ese grado tan alto. Dice, y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en ese mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con ese germen eterno, ese mismo germen eterno del Padre procedente con el Espíritu Santo, todo virginal de la fecundidad paterna me concibió en su seno virgen. Claro que tiene que ver con la luz, por Dios, es que vean nada más. La potencia tan tremenda, qué potencia la de nuestro Dios, tan excelso, tan extraordinario, que me encanta esa palabra, porque me expresa todo. De verdad, ¿a qué nivel elevó a nuestra madre? Por eso más que excelsa, excelsísima, extra excelsa mamá, María. O sea, es a ese grado. Vean nada más el grado tan elevado que le dio a nuestra madre. La potencia generadora del Padre. La potencia generadora y creadora de nuestro Padre, del Padre Dios. Ahí, a ese mismo grado, a ese nivel, él tuvo que elevar a nuestra Madre Santísima para poder generarlo como hombre y Dios a él. Gracias a todos pues porque seguimos adelante todos juntos en una comunidad de amor, en una comunidad unida, en este supremo querer, para conocer las verdades divinas y para realmente que se cumpla ese decreto de Dios en cada uno de nosotros. Que ese decreto es que el reino de la divina voluntad pues va a extenderse en todos, en todas las almas que lo quieran. Así que a través del conocimiento nosotros estamos aprendiéndolo. Así que, ¿por qué no? Lo creemos, lo queremos y seguimos adelante conociéndolo para hacerlo vida en nosotros. Muchas gracias y ya la semana que viene vamos a seguir con nuestra lectura de el libro del Padre Rocchini, la Santísima Virgen María en los escritos de María Valtorta. Buenas noches, Dios los bendiga, Jesús con todos.